Hemos llegado al final de esta serie. Ya me estaba acostumbrando a la musiquita. Hemos llegado al final de esta serie. Hoy vamos a aterrizar el avión. En una serie que empezamos ya al principio del mes de enero. Y si usted no la ha visto toda o no ha conocido y recién llega ahora, pues puede ir a Spotify o a podcast y hacer una maratón, así como hace con la serie de televisión, ¿no? Y oír todo juntos. No, mentira, no creo que lo haga, pero ahí están disponibles si algún momento las quiere ver. Pero para aquellos que no pueden hacer una maratón o no tienen tiempo, le voy a dar un resumen de 35 segundos. Esta serie empezó con la premisa de que nosotros como adultos necesitamos un punto de partida diferente al que tuvimos de niños. Porque de niños una persona, sea un sacerdote, nuestro padre, un pastor, nos contó cómo es que era la fe. Pero a medida que fuimos creciendo, nos dimos cuenta que había inconsistencias. Y que lo que yo había creído de niño no me servía como adulto. Entonces, una de dos: o me fui de la fe, o me acostumbré a una fe que no las tenía todas consigo, y que simplemente lo que hago es decir, bueno, pues soy cristiano o católico a mi manera. Así que les dijimos, bueno, ¿y qué pasaría si nosotros volvemos a empezar? Si reseteamos nuestra mente y basamos nuestra fe sobre algunos puntos que hemos ido viendo semana a semana, que son claros, específicos y que te permiten tener una fe de adulto, por llamarla de alguna manera. Entonces, durante estas prédicas nosotros le hemos ido contando algunas cosas que voy a resumir en un orden que creo que es claro. Lo primero que hicimos fue venir y decirles que lo más importante no es preguntarnos si en el arca había dinosaurios o no, si Adán y Eva realmente andaban desnudos, sino que lo más importante es la pregunta, ¿quién es Jesús? Y que sea que usted va a llevar a alguien de una fe a una fe de adulto o que va a analizar su fe de adulto, lo que tiene que contestarse primero es, ¿quién es Jesús? Jesús es quien dijo ser, ¿es un mentiroso o es un loco? Porque son las tres alternativas que tienes, porque Él dijo ser el Hijo del Dios viviente. De manera que tienes que tomar una decisión sobre eso primero. Otra cosa que les contamos es que nosotros hablamos siempre en el día a día, cometí un error. Y la diferencia que hay entre eso y pecado. Y cómo nosotros nos consideramos personas que cometemos equivocaciones, pero no necesariamente unos pecadores. Y hablamos ahí que cuando usted daña una relación, el simplemente pedir disculpas no parece suficiente para aquella persona que ha sido ofendida. Y es porque no es tan sencillo, no es simplemente un error, es más que eso. También les contamos que nosotros no nos debemos ganar la aprobación de Dios. Si miramos a una persona cuyo nombre fue Abraham, que vivió 2000 años antes de Jesús, y cómo Dios lo escogió a él para que él lleve el mensaje de que Dios estaba queriendo bendecir a todas las naciones a través de él, y que Dios quería que uno entre en una vida con él sin condiciones. Después también conversamos de esto del rol de las reglas. Y dijimos, oye, tú no estás en una relación de club con Dios, en donde primero firmas un contrato y ese contrato es el que te lleva a estas son las reglas, si no cumplo las reglas me expulsan del club. No, tú tienes una relación de familia con Dios, en donde tú eres aceptado y porque eres aceptado cumples las reglas, no al revés. Lo primero es la relación, después vienen las reglas. Después nos hicimos una pregunta muy importante, creo yo, que es la pregunta de quién puede limpiar mi pecado. Porque si yo me considero una persona que tengo realmente problemas y no puedo ayudarme a mí mismo, necesito una persona o alguien o que alguien me diga cómo hacer para solucionar mi problema, cómo limpio mi pecado. Y entonces volvimos a esa palabra que hemos usado por un año entero, nos pasamos contándole lo que significaba la palabra, que es la famosa palabra gracia. Y hablamos de que es un favor inmerecido y que es lo que Dios te da y que Dios quiere relacionarse contigo no a través de tus ejecutorias, sino a través del favor inmerecido que Él te da. Y finalmente la semana pasada terminamos hablando de que no puedes dejar de creer, porque nosotros creemos porque hubieron personas que en un momento salieron a decir, yo lo vi, y que el hecho más importante del cristianismo es la resurrección.
que nosotros nacimos no por la Biblia, sino por la resurrección. Y que creemos porque gente salió a decir, yo lo vi. Y ese hecho, la resurrección de Cristo, es la que domina nuestra vida y la que hace que nosotros seamos creyentes. Hoy vamos a terminar mirando un evento que sigue aún hoy, un evento que cambia la vida de un montón de personas a través del mundo, que sigue pasando y que es fundamental para nosotros. Déjame contarte lo que sucedió. Jesús tiene que salir corriendo de Jerusalén y empieza a caminar y está cerca de una ciudad que queda a unos 150 kilómetros de Jerusalén. Y Mateo nos cuenta esta historia. Mateo era un cobrador de impuestos que decidió seguir a Jesús y después hizo un libro para contarnos lo que Jesús había hecho. Y Mateo nos cuenta de este tema cuando están cerca de una ciudad que se llama Cesarea de Filipo. Una ciudad que en la actualidad luce así. No hay mucho que hacer ahí, ¿no? Pero en el tiempo de Jesús era una ciudad importante y era una ciudad que había sido rebautizada con el nombre de Cesarea en honor al nuevo César de ese momento, que era César Augusto, que César Augusto era hijo adoptivo de Julio César y por tanto se lo consideraba un dios al igual que a su padre adoptivo. Entonces, en medio de estas circunstancias, Jesús hace una pregunta que es una pregunta que creo que todos la hemos oído porque es una pregunta archi, super, hiper más que famosa. Que le dice a sus discípulos, recuerde, están solo 13, ¿no? Él y los 12. Y les pregunta a los discípulos cerca de Cesarea de Filipo, mira, la gente, ¿quién dice que soy? Y le dicen, mira, algunos creen que eres Juan el Bautista, otros creen que eres un profeta, etcétera, etcétera. Y entonces hace la pregunta por sobre todas las preguntas. La pregunta que usted tiene que responderse. ¿Y ustedes quiénes dicen que soy? Y entonces Pedro responde, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú no eres el hijo de cualquier Dios, de un Dios como son los Césares, tú eres el hijo del único Dios. Tú eres el Mesías, tú eres el Cristo. Jesús pues lo felicita a Pedro y le dice, Pedro, muy bien, y esto no te lo ha revelado, sino mi Padre, por eso es que lo sabes, no es que eres muy inteligente, sino que es Dios que te lo dejó ver, ¿no? Y entonces Jesús hace una predicción muy importante y no sé si puedo enfatizar tanto esto. Está él y 12, no hay más nadie. De los 13 que están ahí, 2 van a estar muertos próximamente, Judas y él. O sea que van a quedar 11. Y les hace esta predicción que si un profeta de nuestro tiempo se lanzara, le cayéramos a piedra, cosa que debemos hacer de todas formas, pues es otro lío. Dice, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y entonces los cristianos y católicos discutimos que la piedra es Pedro, no que la piedra es lo que Jesús dijo. No vamos a hablar de eso. Porque nos perdemos el verdadero significado de la predicción de Cristo. Jesús dijo, sobre esta piedra voy a edificar mi eclesía. Y la palabra eclesía, que es la que está ahí, que solo Tito la entiende, pero no importa. Pero ahí está. Yo tampoco entiendo, pero ahí está. Eso es. ¿Cómo dice ahí eclesía? Vaya usted a saber, ¿no? Pero así es. La palabra que él usa, eclesía, Mateo, es una palabra que viene del arameo. ¿Por qué? Porque Jesús hablaba en arameo. Entonces, cuando Mateo va a contar lo que Jesús ha dicho, lo va a contar en griego. Entonces, él agarra lo que Jesús dijo y dijo, la mejor palabra para dejar ver lo que Cristo dijo es la palabra eclesía, que significa reunión, asamblea o movimiento, congregación. Lo que Jesús está declarando es, señores, voy a inaugurar un grupo de seguidores. Voy a inaugurar un grupo de gente comprometida. Recuerde, ¿cuántos están? 13, no hay más nadie. 13. Y les dice, muchachos, voy a formar un grupo de seguidores. Los apóstoles deben haber pensado, si los que estamos aquí somos 13, ¿qué grupo vamos a hacer? Y usa la palabra eclesía, y imagínate la película, ¿no? Hemos tenido que salir corriendo de Jerusalén, estamos cerca de una ciudad romana que son los que gobiernan todo,
Y este hombre me empieza a hablar de grandezas. Vamos a tener una eclesía. Vamos a ser un grupo grande de gente. No te imaginas lo que va a suceder. Con los tiempos y las aguas, porque así es esta vida, tuvimos una tragedia en la traducción. Y la palabra eclesía que Cristo había dicho se tradujo de una palabra alemana, que es la palabra Kirche. Yo no sé cómo se pronuncia. En el primer culto pregunté a alguien, ¿sabe alemán? Nadie contestó. Y cuando salía, obviamente como no puede ser de otra manera, el que me dijo cómo se pronuncia fue Tito Campo. ¿Quién más va a ser? Y dice que tengo que sacar la lengua así. Kirch. Créame, no me crea, yo le digo la fuente. ¿Qué significa esa palabra alemana? Casa del Señor. Y se vino esta tragedia porque la gente empezó a entender que lo que Cristo había fundado era edificios, que lo que Cristo había fundado era templos, que lo que Cristo había fundado no era un movimiento, sino una serie de edificios que tuvieran una cruz encima. Bueno, pues, en el siglo XVI, un hombre llamado William Tyndale, inglés, decide coger el Nuevo Testamento y traducirlo del griego original al inglés sin pasar por otro idioma. Llega al libro de Mateo y se encuentra con la palabra eclesía y se asombra. ¡Hey! Estamos traduciendo mal esta palabra. Y al inglés la traduce congregación. ¿Qué cree que pasó? Como cualquiera que se mete contra el poder, porque la iglesia en esos tiempos era poder, de hecho lo sigue siendo. Por haber hecho esa traducción así, a don William Tyndale lo juzgaron, lo ahorcaron y quemaron su cuerpo muerto por hereje. Pero Tyndale tenía razón. Jesús no había fundado edificios. Jesús había fundado un movimiento. Porque Jesús no predijo un lugar, Él predijo seguidores. Él predijo un grupo de gente que tenía un objetivo común, un grupo de gente que se movería hacia un sitio específico. Después de la profecía de Jesús, un tiempo después vuelve a Jerusalén. Le habían dicho, no vayas que te van a matar, no vayas que vas a tener problemas, y Jesús fue de todas formas. Entró triunfal a la ciudad y 24 a 48 horas después estaba muerto. Muerto. Y nos decía John la semana pasada que si tú en esos 3 días le hubieras preguntado a Pedro o a Juan, oye, ¿era Cristo el Mesías? ¿Era Jesús el Mesías? Te hubieran dicho no. Porque los Mesías no mueren. Los Mesías simplemente no mueren. Ellos son Dios. ¿Cómo puede morir Dios? Y si le hubiéramos preguntado también a ellos, oye, ¿cuándo empieza la eclesía? ¿Cuándo empieza este movimiento de gente? Se nos hubieran reído en la cara. ¿Qué movimiento? Si Jesús se murió, nos dejó, todo está perdido. Pero 3 días después, un grupo de hombres y un grupo de mujeres salieron a las calles a decir, ha resucitado. Sin miedo, en la misma ciudad donde Cristo había sido muerto, no en otra, 50 días después de que Cristo lo habían matado, no 100 días, no 500 días, no 10,000 días, 50 días después, hombres y mujeres en la misma ciudad donde lo mataron, salen a la calle a decir, señores, hemos visto al Salvador resucitado. Y después de que Jesús volvió de los muertos, Jesús entonces agarra a su gente, los une, deben haber habido unos 100, 120 personas, y les da un seguimiento, una segunda orden acerca de cómo se va a mover esta eclesía de él, este movimiento que está fundando. Y le dice, oigan, dice Mateo, dice que Jesús se acercó a ellos y les dijo,
se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Que por cierto, si Jesús no hubiera resucitado, hubiera sido una cosa medio arrogante, ¿verdad? Tengo toda autoridad. Chuta, ¿quién eres tú? Soy el Mesías resucitado, por eso lo puedo decir. Así que como toda autoridad se me ha dado, muchachos, así es como vamos a canalizar esta autoridad mía. Esto es lo que vamos a hacer con esta autoridad que me han dado. Y da un término de conclusión y dice, como me han dado todo esto, por tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones. A lo que ellos deben haber preguntado, ¿qué es una nación? Vayan a todas las etnias y vayan y hagan discípulos en todas las etnias. Ahora imagínense usted, estamos 120 personas viendo a este hombre resucitado, wow, tremendo, ¿no? Y me dice, vayan a todas las etnias a predicar. Lo primero que yo pensaría es, ¿cómo? No tenemos plata, no tenemos influencia, no tenemos conexiones. La mitad del mundo piensa que estamos locos de remate. ¿Cómo vamos a ir y predicar? Y entonces Jesús, para calmarlo, les dice, les aseguro que estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Y terminado de decir eso, se fue. Muchachos, tranquilos, yo voy a estar con ustedes hasta el fin del mundo. Ahí nos vemos. ¿Cómo? ¿Qué? Se fue. Se mandó a cambiar. Entonces, el escritor de Hechos nos cuenta lo que esta gente hizo en los 3 primeros capítulos del libro de Hechos. Nos cuenta lo que esta gente hizo 50 días después de muerto Jesús. Una vez que Jesús les da esta orden y se va, ellos salen en el día de Pentecostés a hablarle a todo el mundo sobre Cristo. Y el mensaje de ellos era simple. El mensaje de ellos no era, ¿se acuerdan, muchachos, lo que Jesús nos dijo en el Sermón del Monte? No. ¿Se acuerdan de la parábola esta increíble del hijo desobediente? No. El mensaje de ellos era sencillo y tenía 4 puntos. Ustedes lo mataron, Él resucitó, nosotros somos testigos, pidan perdón. Fin. Ese era el mensaje. Ahora es que nosotros le metemos un montón de cosas. El mensaje era sencillo. Ustedes lo mataron, Él resucitó, nosotros somos testigos, pidan perdón. O si quiere usar la palabra teológica, arrepiéntanse. Eso era todo. Y el movimiento nació. No 100 años después, no 50 años después, 50 días después. No en un lugar lejano, en el alto, ni sé qué, no. En la misma ciudad donde Jesús lo habían matado, el movimiento nace. La eclesía que Cristo prometió unos años antes, unos meses antes. La eclesía que le dijo a estas 12 personas que nacería de repente, ¡boom!, nace. Y empezó a crecer. Primero eran cientos, después eran miles. Y la eclesía empezó a caminar. Una eclesía que no creció en base a las enseñanzas de Jesús, creció en base a un hecho, que Cristo había resucitado. Y bueno, los 2 primeros años las cosas anduvieron bien. Pedro, sobre todo Pedro y Andrés, anduvieron y caminaron 100 kilómetros para el norte y 80 kilómetros para el oeste y empezaron a mover el movimiento. Y el movimiento empezó a avanzar, el movimiento empezó a caminar. Pero de repente, 2 años después, algo pasó. El movimiento dejó de avanzar. La congregación dejó de crecer. Simple y llanamente, 2 discípulos dijeron, hasta aquí nomás vamos a llegar. Y encima vino una persecución a gran escala y muchos tuvieron que salir corriendo de Jerusalén para salvaguardar sus vidas. Y el movimiento empezó a estancarse. Entonces, así es como yo veo lo que sucedió. No está en la Biblia, esto es una ocurrencia mía, está en la Biblia andresística, o sea, yo que soy Andrés, ¿no? Yo creo que esto fue lo que sucedió. De repente está en el cielo, Dios el Padre, y está mirando hacia abajo. Y dice, oye, Jesús, ven para acá, ven acá. Sí, ¿qué pasa, papá? Mira. ¿Estás viendo lo que está pasando? Tú escogiste a estos hombres, buena gente los manes, chéveres.
El cobrador de impuestos realmente se convirtió y los pescadores realmente han hecho... Pero mira, el movimiento se ha estancado. Estos creyeron que tú los mandaste al vecindario, no a las naciones. No salen de ahí. Oye, no, ¿verdad? ¿Sabes qué? Le dijo Dios el Padre, te propongo algo. ¿Por qué no encontramos una persona que hable varios idiomas? Una persona que esté dispuesto a embarcarse en un bote. Una persona que sea ciudadano romano. Que sea religioso para que le pueda hablar bien a los religiosos. ¿Sabes qué? Incluso para que sea divertido, escojamos un fariseo. Escógete un fariseo. Y le dice, ¿sabes qué? Jesús, ¿por qué no miras a ese Saulo de Tarso? Pero padre, se pasa persiguiendo iglesia. Claro, ha matado a un montón de mis seguidores. Claro, le dice el padre, pero mira la pasión con la que lo hace. No sé si pasó o no, pero usted puede leer en Hechos 9 el reclutamiento de Saulo de Tarso que hace Jesús. Jesús realmente viene y recluta a este Saulo de Tarso, un perseguidor de la iglesia que con el tiempo pasó a ser el apóstol Pablo. Y Saulo de Tarso es un real problema para los escépticos y para aquellos que dicen que el Nuevo Testamento no se debe tomar en serio. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo escribió sus cartas a principios o mediados de los años 50, a duras penas 20 años después de que Jesús había muerto y resucitado. Y el apóstol Pablo se pasó hablando de algo cuando todavía los testigos presenciales estaban vivos. Entonces es muy difícil decir que esto no pasó porque Pablo empieza a escribir apenas 20 años después de que la muerte y resurrección de Cristo sucedió. Encima, él conoció, un día fue a Jerusalén y conoció a Pedro y conoció a Juan y conoció a Santiago, el hermano de Jesús. Y les dijo, oye, este movimiento se ha dejado de mover, tenemos que hacer algo. Estamos aquí en el pueblo judío, pero Cristo no murió por los judíos, ni siquiera por los que viven en Palestina. Cristo murió por todo el mundo. Así que tenemos que hacer mover este movimiento, estamos estancados, necesitamos una estrategia. Y esto que les voy a decir también es ocurrencia mía. Agarró y puso un mapa en una mesa y agarró un marcador. Si es ocurrencia, puede ocurrirse lo que sea. Agarró un marcador y marcó Jerusalén. Y dijo, ustedes tomen Jerusalén, yo me encargo del resto. Y se embarcó en un bote. Y por 30 años fue y visitó todo el Mediterráneo. Donde había sinagogas, donde no había sinagogas, por 30 años. Se bajó y empezó a hacer pequeñas eclesías en cada ciudad, pequeños grupitos que después tenían que ir a otro grupito y empezaban a ver grupos de grupos en todas partes. Y se bajó en Chipre, y se bajó en Roma, y se bajó en Grecia, y se bajó en todas partes. Y empezó a formar gente y a decirle, ve, esto es hacer pequeñas eclesías. Y cada eclesía va caminando y sale uno de aquí y genera otra eclesía. Y así vamos caminando hasta el momento en que tenemos un montón de eclesías y el modelo de Pablo empezó a reproducirse por todo el mundo. Por 30 años Pablo dedicó su vida a esto. A pesar de que lo apalearon, lo apedrearon, lo dejaron por muerto, le dieron látigo, lo metieron preso y toda cosa por ahí. Incansablemente este hombre se pasó llevando el mensaje de que Cristo había resucitado a todos los rincones del mundo conocido de la época. De hecho, si usted se acuerda, cuando nosotros empezamos este grupo de prédicas, esta serie, lo vimos a él en Atenas predicando precisamente eso. Que la forma de probar que Dios había hecho algo por nosotros era que Cristo había resucitado. Él no hablaba filosofía, él decía, este centro es Cristo resucitó. Y hay testigos y lo podemos probar. Finalmente, después de 30 años de fundar eclesías por todas partes del mundo, Pablo cae preso. Cae preso y pide ser llevado a Roma y sabe en el interior de su vida
que este es su último viaje. Está entre 60 y 65 años, un hombre ya entrado en años, en un mundo donde lo normal es anormal, en un mundo que usted y yo ni siquiera alcanzamos a comprender el deshumanismo, por llamarlo de alguna forma, que había en ese mundo, donde la gente te mataba porque era más fuerte que tú, donde Nerón, que ya era en ese momento el emperador, era un loco que te mataba porque sí, y que decidió hacer de los cristianos su deporte preferido, matar cristianos. Decidió que los cristianos tenían que ser aquellos a que los matemos cada rato y los mandaban a las fieras y los prendían vivos para que den luces en las calles. Y Pablo cae preso. ¿Y qué pensaría yo, qué pensaría usted si después de 30 años de hacer algo, caigo preso? La pregunta que yo me haría y que usted se haría y que creo que Pablo se hizo es: ¿habrá funcionado? Porque el mismo imperio que mató a mi Salvador me va a matar a mí dentro de pocos días. ¿Habrá sido un sueño? Esto que Cristo dijo de que hagamos una eclesía, un movimiento, ¿será que se puede hacer? El imperio parece imbatible. El imperio parece que no lo podemos dañar. Ellos siguen adorando a Zeus en algunas partes y a Júpiter y a Marte, el dios de la guerra. Y nada parece haber cambiado. Habrá sido una locura pensar que el movimiento podría funcionar. Habrá sido una locura que esto que empezó en una pequeña parte de Israel se puede ir a todas partes del mundo conocido. ¿Habrá valido la pena? ¿Habrá valido la pena dedicarle 30 años de mi vida al movimiento que Cristo fundó? Hasta que un día oye las botas de la guardia pretoriana y saben que viene por él. Sabe que ese es el último día de su vida, porque va a ser ejecutado a las afueras de la ciudad de Roma en lo que sería el último día de Pablo en este planeta. Ahora, yo quiero que usted y yo hagamos un ejercicio. Vamos a poner nuestra imaginación en esteroides y vamos a hacer como que usted y yo nos montamos en el carrito de Volver al Futuro. Volver al Futuro, sí, me invito a Volver al Futuro. Y nos vamos al momento en que van a matar a Pablo. Uno de nosotros, usted y yo, nos vamos a ese momento en que la guardia pretoriana saca a Pablo a las calles y nos vamos a este sitio. Eso que usted ve ahí es el pretorio, lo primero, y las calles que usted ve atrás son las calles que llevaron a Pablo a su último día. Y vamos ahí, porque eso es lo que queda de él, y vamos ahí y podemos caminar al lado de Pablo. Mientras Pablo camina, yo camino con él y puedo irle diciendo ciertas cosas. Y empiezo a decirle, o usted empieza a decirle: Pablo, tranquilo. Quiero que sepas que vengo del futuro y funcionó. Imagínate, Pablo, esos íconos que tú ves aquí, que son íconos que dan gloria a un montón de dioses paganos. Un día, en esta misma ciudad, solo habrá íconos dedicados a Jesús. Los monumentos que tú vas a ver siglos después, de donde yo vengo, son dedicados a Cristo. Pablo, tranquilo, funcionó. Porque en casi todos los edificios de la Roma moderna, 21 siglos después, ya no va a haber estos signos que tú ves, sino que van a haber cruces. Y no son cruces que están conmemorando la forma como el Imperio Romano mataba gente, sino que están conmemorando una sola cruz, la cruz de Jesús. Mira para allá, Pablo, le diría a usted, le diría yo: ¿ves el circo? ¿Ves ese circo romano? Ese circo ya no existe. Y si te vas un poquito más allá, mira hay un edificio allá, déjame mostrártelo. Y le saca el celular, le muestra. Ese edificio es una iglesia hecha en honor de tu amigo el apóstol Pedro. Si lo ves por dentro, es un edificio magnífico, es una hermosura, es uno de los templos más lindos del mundo. Y lo hicieron aquí, en Roma. Pablo, funcionó.
Tus 30 años no fueron en vano. Es una catedral majestuosa. Y Pablo, un día, yo vengo de allá, un día, la gente va a venir a esta ciudad y no va a preguntarle a sus guías turísticos dónde está enterrado Julio César o dónde fue que nació Augusto, sino que van a preguntar dónde está la tumba de Pablo, dónde está la tumba de Pedro, dónde está las catacumbas de esos cristianos. Van a ir al circo, Pablo, van a ir al circo. Y en el circo lo que van a ver es una puerta donde hay una cruz encima en conmemoración de todos esos mártires que Nerón mató, víctimas de las fieras salvajes y víctimas de su locura. Eso es lo que va a pasar 20 siglos después. Pablo, escúchame, un día ya no habrá imperio romano, pero la eclesía continuará. Yo vengo de 20 siglos después, la eclesía sigue funcionando, pero ya no hay imperio romano. Imagínate que hay un día que celebramos en el futuro, donde hablamos de César Augusto, pero hablamos de César Augusto como un personaje súper secundario a la historia más importante del mundo, que es la historia del nacimiento de Cristo. Pablo, has escrito un montón de cartas, ¿verdad? Y no sabes si llegaron a su destinatario, si la gente de Éfeso y de Tesalónica pudieron leer tus cartas. Déjame decirte que vengo del futuro y la gente ha leído tus cartas de más de 1200 idiomas y han estado distribuidas alrededor del mundo. Pablo, en toda ciudad grande hay una eclesía. En toda ciudad del mundo hay una eclesía. Vengo del futuro, Pablo. Y en el futuro, la gente le llama a sus hijos Pedro y Pablo y Santiago en honor a los apóstoles. Y les llaman a sus perros Nerón y César. Merece no es un aplauso. Esto es lo que tú necesitas oír. Pablo no pudo haber imaginado esto. Es imposible para él haber visto lo que Cristo sí vio, que su eclesía duraría por siempre. Él es llevado a ser muerto por la misma gente que mató a su maestro, sin saber que algún día esa ciudad esplendorosa que él conoció terminaría en ruinas y que la eclesía seguiría de pie por siglos de siglos y siglos. Porque pasó tal cual Jesús predijo. En las afueras de Cesarea de Filipo, con solo 12 testigos, Jesús dijo: edificaré mi iglesia y las puertas del reino de la muerte no prevalecerá contra ella. Ni mi muerte, dijo Jesús, ni la muerte de ustedes, ni la muerte de nadie, ni las cosas vergonzosas que va a hacer la iglesia de repente, o tal vez más que de repente, ni las tonterías y la inconsistencia que la gente puede hacer podrá contra mi iglesia. Mi iglesia seguirá marchando a pesar de todo, porque el Espíritu Santo la conducirá y mi presencia la llenará y avanzará hasta que esté en todas las naciones. Hoy es la iglesia la única esperanza del mundo. Y lo entiendo. ¿Sabes qué, Andrés? Pero ¿cómo me puedes decir eso si somos tan giles, hacemos tanta tontería? Sí, yo lo entiendo. Pero somos la única esperanza a pesar de nosotros mismos. ¿Y sabes qué? ¿Cuál es la mejor parte de todo? Cada uno de nosotros hemos sido invitados a ser parte del movimiento que puede cambiar este mundo. Cada uno de nosotros hemos sido invitados a ser socios de Dios en lograr que este mundo cambie. Cada uno de nosotros hemos sido invitados, a pesar de nosotros mismos, a influenciar gente y a empezar a hacer congregaciones, eclesías que enseñen los principios del resucitado Salvador.
Nada la va a poder detener y Dios te quiere a ti en el movimiento. De manera que la pregunta que tengo que hacer, que tú tienes que hacerte, es si esto es verdad y si este movimiento continúa hasta hoy y continuará después que usted y yo nos hayamos muerto. La pregunta que yo tengo que hacerme es, ¿cómo voy a hacer yo para que 20 siglos después esto continúe? Y la pregunta que te quiero hacer, con la que te quiero desafiar hoy día, es ¿cuál es mi siguiente paso? ¿Cuál es tu siguiente paso? Porque Dios te está invitando a la cosa más importante que puedes hacer con tu vida. Te está invitando a ser su socio en la salvación de una humanidad que lo necesita. ¿Cuál es tu siguiente paso? Para algunos de ustedes tal vez el siguiente paso es simplemente seguir viniendo. Recién está viniendo, recién está entendiendo este loco que se para a hablar ahí de vez en cuando. Y simplemente tiene que seguir viniendo hasta que se convenza de que esta es la realidad. Para otros probablemente que ya han oído suficiente como para saber más, su próximo paso es ir a estos grupos que nosotros hacemos que se llaman punto de partida, que es donde usted puede empezar a comprender en qué se basa nuestra fe. Y más allá de oírme a mí decirlo en 7 semanas, que lo pueda estudiar y realmente saber exactamente qué es lo que buscamos y qué es lo que queremos. Para otros, el siguiente paso puede ser aceptar a Cristo como Señor y Salvador. Y decirle, Cristo, he oído suficiente. Quiero que seas mi Dios, mi Señor. Te pido perdón por mis pecados y quiero que tú seas mi Dios. Para otros tal vez el siguiente paso es el bautismo. Ya es hora de pasar a ser parte de los miles y miles y miles de gente que desde los tiempos de Juan el Bautista han venido dando este paso para decir, yo soy creyente. Ya es hora de dar el paso de estar con toda esta gente que lo ha hecho. Para otros, su próximo paso es empezar a entrar a una comunidad, a esta eclesía, a este grupo pequeño y empezar a aprender más de Jesús hasta que este pase a ser el epicentro de su vida. Para otros, su siguiente paso es servir y empezar a decir, bueno, ya tengo que hacer algo para ser parte de esta iglesia, ser parte del movimiento, ser parte de la eclesía. Y algunos de ustedes pueden hacer una canción y ser parte del segundo round, otros de ustedes pueden sonreírle a la gente afuera y ser parte de ese ministerio o aprender, enseñar niños o lo que usted quiera. Para algunos de ustedes su próximo paso es servir. Para otros de ustedes tal vez su siguiente paso es, ya me convencí, en esta iglesia están haciendo las cosas como se deben, es hora de dar. Y usted sabe cuál es mi punto ahí, no es de dar 10%, la plata es de Dios. Y usted dará haciendo un presupuesto, ya me ha oído suficiente el tema como para que hablemos más al respecto. Pero llega el momento en que yo tengo que aprender a dar para este movimiento que salvará al mundo. Otros de ustedes tal vez su hora es liderar. Ya ha llegado el momento, usted ya oyó suficiente. Usted ya sabe suficiente, es momento de empezar a enseñar. Y aquí permítanme pasarle el sueño nuestro. Nosotros estamos convencidos que las cosas hay que hacerlas al revés. Porque si usted ha ido a una iglesia tradicional, usted ve que la iglesia se basa en lo que pasa el domingo y de ahí hacemos ciertos grupos de hogar a lo que va alguna gente. Debe ser al revés. La base de la iglesia debe ser la eclesía, las pequeñas comunidades. Y nos reunimos el domingo para vernos porque nos gusta vernos. Y les gusta venir a escuchar a este loco, no sé por qué, pero les gusta. O lo hacen como sacrificio a Dios, no sé cuál de las dos, no me lo diga. Es la eclesía, donde hombres y mujeres podemos liderar. Porque no necesita ser una pastora, Dios mío santo, porque el centro no está ahí. El centro está en la pequeña eclesía donde nos podemos amar unos a otros, cuidar unos a otros, entregar unos a otros, y todos los unos a otros que usted ve en la Biblia, orar unos por otros, aprender. Es en esa eclesía donde estamos y donde una vez que estamos puedo formar otra eclesía. Y en esa eclesía forman otra eclesía. Y el grupo de eclesías a través de esta ciudad empiezan a ser un sitio, un grupo de gente que empieza a trabajar para Dios.
y se reproduce. Y esas eclesías nos vemos juntos el domingo. Pero el centro de la vida cristiana es la pequeña comunidad. El centro de la vida cristiana es donde tú puedes sentir el amor de otra gente, donde podemos hacer una familia de familias, que no se puede hacer en hileras, sino en círculos, en grupos pequeños. Ahí está el centro de la iglesia. Cuando lo hagamos, usted, hombre o mujer, tendrá un sitio especial. Porque cuando usted abra su casa, la hospitalidad será una cosa inmensamente importante. Y nadie hay más hospitalario que las mujeres. Y entonces usted podrá tener ese sitio. Yo lo quiero invitar a usted a este movimiento que resuelve los 3 problemas más grandes de la humanidad: el pecado, el dolor y la muerte. Y lo quiero invitar a este movimiento. Jesús lo está invitando, Jesús le está diciendo: asóciate con mi Padre en este movimiento que está cambiando el mundo, que arrancó cuando yo, con 12 personas, de las cuales una me iba a traicionar, les dije: voy a formar mi movimiento. Y ese movimiento, ni el Hades, ni la muerte, ni la incompetencia de los ecuatorianos en el siglo XXI va a poder contra mí. Nadie. Y seguiremos hasta cuando yo venga por segunda vez, diría Jesús. A eso Jesús lo está invitando. Jesús lo quiere a usted a su lado. Jesús lo quiere a usted con Él. Quiere que usted sea parte del plan de Dios para la humanidad. Usted nunca se arrepentirá de ser parte de ese movimiento. Y por eso vamos a empezar nuevos grupos. En el mes de mayo vamos a tener 18 grupos nuevos de crecimiento y grupos de Antioquía. Y vamos a empezar a generar estas eclesías pequeñas. Y los quiero invitar a todos. Si usted no está en un grupo, el centro del cristianismo está ahí. Si usted todavía no ha ido a punto de partida, tiene tiempo de aquí hasta mayo para empezar punto de partida, estar listo para pertenecer a un grupo donde ustedes van a aprender juntos, a amarse, a cuidarse, a si alguien está enfermo ir a ayudarlo, si alguien tiene un problema ir a ayudarlo, porque ustedes serán una familia de familias. Y esa familia de familias, mis hermanos, mis amigos, será la única esperanza, es la única esperanza de que en el siglo 38 después de Cristo la iglesia continúe. Porque ese es el legado que nos han dejado y es nuestra responsabilidad. Que Jesús le dijo a 12 personas: de aquí parte mi movimiento. Después le dijo a 100, a 120 personas: toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Vayan y hagan eclesías por todo el mundo. Y ahora te lo dice a ti y me lo dice a mí. 21 siglos después seguimos tan fuertes como debemos, pero te necesitamos a ti. Necesitamos a ti para que seas parte del movimiento. Únete al movimiento. Ese movimiento no se va a acabar nunca, porque Jesús lo predijo. Hoy Jesús te dice a ti, me dice a mí: ven a formar parte del único movimiento que puede lograr salvar no solo a ti, no solo a tus hijos, sino a gente en la posteridad que ni siquiera conoces ni conocerás, como Pedro no nos conoció a ninguno de nosotros. Pero gracias a esa eclesía, usted y yo pudimos ser salvados. Creo yo que merece la pena trabajar para eso. Queda ejercida la invitación. Espero que usted responda diciendo: yo quiero ser parte de la eclesía. Pónganse de pie, vamos a orar. Padre, cuando hablamos de este tipo de cosas, ¿qué otra cosa podemos ser sino agradecidos? ¿Qué otra cosa podemos ser sino decirte gracias por haberme dicho a mí que sea parte de semejante cosa? ¿Qué otra cosa puedo decir sino gracias porque soy heredero de la fe de estos 12 hombres que un día te escucharon decir: voy a hacer un movimiento que ni la muerte ni el Hades va a poder con él? Gracias por ello, Señor. Gracias por todos los que siguieron sus pasos para que llegue hasta nosotros. Y nos comprometemos, Padre, a nosotros pasarlo a la siguiente generación.
Señor, te quiero pedir hoy día por mis hermanos y amigos que me han oído en este día. Padre, te pido que los convenzas de que son parte de la solución, no importa qué tan golpeados están por la vida. Que parte de la solución es aprender a vivir en comunidades. Que parte de la solución es sanarnos para poder hablarle de esa sanidad a otra gente. Padre, en el resto de actividades que estén mis hermanos y amigos hoy, quédate con ellos, Señor. Y recuérdales la pregunta: ¿cuál es tu siguiente paso? Recuérdales, Señor, que los estás esperando para que se asocien contigo en este tremendo desafío de llevar a la gente a una relación contigo. Gobierna su vida, Señor, y la mía. Permítenos, Señor, seguirnos reuniendo y seguir aprendiendo, y que el sueño de ser parte de tu movimiento se haga realidad en la vida de cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, hermanos. Los veo el próximo domingo.